Hoy toca un vídeo que me encanta, que es el ranking de libros más leídos por mi recomendación este 2025. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La By de Sí y estamos en este final de año, esta recta final, donde toca hacer un poco balance del año, lector, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el año pasado hice este vídeo, me encantó y he querido repetir la experiencia, que es preguntaros tanto por YouTube como por Instagram qué libros habéis leído este 2025 por mi recomendación. Y yo he recopilado los cientos de mensajes, estaba ahí poniendo palitos en mi hoja y ha salido ya los libros más leídos por mi recomendación. Ha habido sorpresas este año. A ver, y esto es, bueno, no es especialmente verídico porque yo creo que los libros más leídos por mi recomendación son los de mis clubs de lectura de Telegram, donde los leen muchísimas personas. Pero aquí lo que se mide es la gente que ha contestado esa pregunta cuando lo he puesto en Instagram. Así que, bueno, yo creo que es una muestra representativa y que puede estar divertido. Quería hacer un top 10 como el año pasado porque me pareció muy guay, sin embargo no ha sido posible, tienen que ser 15 libros. ¿Por qué? Por temas de empates. O sea, este año no ha habido un número 1, con la máxima puntuación había 3 libros que tienen el mismo número de votos, así que en realidad solo hay 5 categorías, lo que pasa es que en cada una de ellas había el mismo número de votos. Entiendo que igual no es tan fácil de entender, pero os lo voy a ir explicando, ¿vale? Entonces, el libro número 15, el menos leído de los más leídos, me ha sorprendido un montón y es Strange Houses de Uketsu, editado por Reservoir Books. Tengo una teoría y es que yo hice un reel en Instagram cuando salió este libro. Yo me lo leí nada más salir en un tren y me lo pasé genial y es un reel que tuvo muchísimas reproducciones en Instagram. Mucha gente llegó a mi perfil gracias a ese reel. Entonces, claro, entiendo que mucha gente pues, se animará a leerlo. Este libro es un thriller, pero no es un thriller al uso. De hecho, es un libro bastante particular y que viene a la saga de uno que se llama Strange Pictures, que es del mismo autor. Pero bueno, el que ha salido es este. El autor es un señor, o señora, alguien japonés, que se llama Uketsu. Evidentemente es un seudónimo, no se sabe cómo es su cara, siempre sale con una máscara. Y estos libros tienen un misterio y tú siempre lo puedes ir resolviendo junto con los personajes. En este caso está escrito todo casi como, a lo mejor podrías, o sea, en forma de diálogo, ¿no? Casi parece siempre que es como si estuvieras leyendo un guión. El caso es que empiezan a darse cuenta unas personas que en ciertas casas, viendo solo sus planos, pues parece que está pasando algo oscuro en ellos, ¿no? Que hay habitaciones que no tienen puertas, que no tienen ventanas, que están comunicadas de forma rara por la casa, y esto empieza a relacionarse con una serie de cadáveres que van a ir apareciendo. Y esta gente pues se va a poner a investigarlo. Entonces tú siempre vas averiguando con los personajes a través de los planos de las casas lo que puede estar pasando o no. A mí me pareció súper original, súper divertido. Luego ha venido gente a decirme, es como está para niños de 8 años. Pues bueno, no lo sé, pues igual yo tengo 8 años, me pareció muy divertido. Vale, que no es el libro de mi vida y seguramente no va a ser el libro de tu vida, pero es un libro muy entretenido y si te gustan las novelas de misterio, si te gustan también un poco los pasatiempos o algo así, está muy bien, es súper fácil de leer, claro, sobre todo diálogos, te lo bebes. Me pareció muy intrigante, con toques de mal rollo y lo recomiendo mucho a día de hoy y me alegro que se haya leído tanto, la verdad no lo vi venir. Ahora tenemos 6 libros que tienen la misma votación. Entonces, los siguientes 6 libros han sido de los más leídos. Claro, yo tengo que deciros un orden, pero en realidad todos ellos tienen el mismo número de votos, que ha sido una barbaridad. Y me ha parecido muy guay porque estos 6 libros, solo 2 los he leído este año. El resto los leí en años anteriores, pero se ve que mi amor, mi pasión y mi pico pala para que los leáis sigue teniendo sus consecuencias en los lectores, así que genial. De hecho, el primero de ellos es Hamnet de Maggie O'Farrell, editado por Libros del Asteroide. Esta es la edición especial que han sacado ahora en tapa dura y con algunas ilustraciones. La normal la tengo en Madrid en casa de mis padres, así que os enseño esta que es la que tengo aquí. Fue el primer libro que yo leí de Maggie O'Farrell, que entré en la obra de esta autora que me fascina, me quiero leer de ella, está en la lista de la compra, la amo. De hecho, tengo 2 libros de ella sin leer porque para cuando yo entre, que me apetezca entrar en el ambiente, en su mundo, en sus historias, volver a su pluma, pues tener siempre algo disponible. Ya han anunciado que el año que viene saca libro en inglés, así que pues supongo que también lo traducirán y lo tendremos. Muy expectante. En esta historia parte de un hecho real que se sabe, que es que William Shakespeare y su mujer, Anne Hathaway, como la actriz, o muy parecida a la actriz, tuvieron unos hijos y, bueno, un niño se murió, ¿vale?
Y esto te lo cuenta antes de empezar el libro, ¿vale? Está aquí, pone referencia histórica y te cuenta esto, entonces no es un spoiler. A partir de ahí, Maggie O'Farrell va a imaginar cómo pudo suceder esta historia y va a poner mucho en valor la figura de la mujer de William Shakespeare, que yo desde luego no tenía ni idea de su vida hasta que leí este libro y ahora me interesa mucho más ella. Bueno, ella o la figura que ha creado Maggie O'Farrell que el propio William Shakespeare. En plan, muy bien tus obras, pero tú como persona me das igual. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, respeto, pero me interesa más esta historia. Entonces, te cuenta la historia de ella. Y de hecho, William Shakespeare en la novela nunca se menciona con su nombre, ¿no? Es el escritor, el marido, el padre ausente. No tiene entidad en el libro y eso me parece muy guay. Y nos cuenta la historia sobre todo de Agnes, que es ella, que era como lo llamaba su padre, creo, ¿no? Que tuviera otro nombre. Bueno, no sé, la vida. Entonces, el personaje de ella es genial. Es una chica como muy conectada con la naturaleza, muy especial, con una forma diferente de vivir. O sea, es un personaje que respira, que tú la conoces, o sea, creces con ella y yo la sentía casi parte de mí. No puedo hablaros muy en detalle del libro porque tampoco me acuerdo demasiado y de hecho ahora como va a salir la peli en enero lo voy a releer y lo vamos a comentar en el club de lectura porque quiero tenerlo muy fresco. Y pues bueno, luego hay un punto, ¿no? Que ellos tienen hijos y cómo son los niños pequeños, las cosas que les pasan y cómo se va a llegar, ¿no? A esa referencia histórica que nos cuentan al principio y cómo todo eso se va a unir con la producción de William Shakespeare. Entiendo que todos cuando leímos la primera vez el título de Hamlet nos recordó a Hamlet, ¿no? Quiero decir, no es una locura decir esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo estas cosas se unen, cómo trata el duelo aquí, la pérdida. ¿Es un libro triste? Sí. Tiene escenas que para mí son durísimas, sobre todo creo que si tenéis niños pequeños debe de ser terrible leer esa parte. Pero el resto del libro no es tan pico de tristeza, pero claro, cuando llegas ahí, es que hay unas escenas muy tristes, pero están narradas de una forma tan bonita. No sé, o sea, a mí me enamoró Maggie O'Farrell en este libro y me alegra mucho que lo sigáis leyendo a día de hoy gracias a mi recomendación. Voy a intentar no enrollarme tanto porque si no este vídeo puede durar 7 horas y creo que no es lo ideal. Vale, este libro también me ha hecho muchísima ilusión que esté aquí, no me lo esperaba porque tengo la sensación de, si bien se convirtió en uno de mis libros favoritos cuando lo leí, no diría he hablado de él todo el rato, pero aquí está, así que muchísima ilusión entre los pasos leídos. Frankenstein de Mary Shelley. Es verdad que yo lo leí el año pasado por Halloween, por lo cual a final de año hablé muchísimo de este libro, salió mis mejores lecturas, por lo cual entiendo que a lo mejor haya tenido sus consecuencias en mi recomendación a lo largo de este año. También, o sea, me alegro mucho que lo habéis leído gracias a mí y no gracias a la peli que ha salido ahora y que todo el mundo lo está leyendo. Me da igual el motivo, que se lea Frankenstein es siempre maravilloso. O sea, ¿qué libro? Tú cuando llegas a Frankenstein sin haber visto las películas, solo como con las ideas que tienes en la cabeza de la cultura popular y lees esto, o sea, solo puedes sorprenderte, en plan, pero ¿dónde está los tornillos? ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está él? ¿Está vivo? O como sea. Bueno, no sé. Por cierto, este libro, esta edición es de Nórdica, que ahora han sacado otra también muy chula, pero esta para mí es súper especial porque al inicio del libro, aparte de traerte un texto bastante interesante, donde Mary Shelley te presenta como la obra, como ya corrigió Frankenstein para la segunda edición, te trae como una especie de teatrillo que es increíble, que es un poco la relación de Mary Shelley con la criatura de Frankenstein. No os cuento más y luego ya viene la novela. Este libro es precioso, o sea, ideal. Que tú, a lo mejor cuando te compras el libro dices, ¿qué onda una señora embarazada en la portada de Frankenstein? Sí, esta señora no es nadie de Frankenstein, esta señora es Mary Shelley. Mi persona favorita, seguramente. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta historia es lo mejor. En esta historia vamos a tener a un protagonista que es Víctor Frankenstein, que es una persona deleznable si me preguntáis. Yo le odio muchísimo, pero es un gran personaje, ¿no? Es un niño de familia bien, que crece, es estudioso, le interesan las ciencias, pero desde pequeño siempre está leyendo libros que ni siquiera son modernos en su tiempo, no está leyendo como cosas antiguas. Y él, bueno, por cosas que lee, no sé qué se entera, decide, con piezas, con partes de cadáveres, crear un monstruo gigante para darle vida a una criatura y se sorprende, ¿no?, cuando le sale bien la cosa y lo que sale. Y él, se lava un poco las manos en relación con lo que ha creado. Es que no os voy a contar más. Luego pasan muchas cosas que te van a sorprender un montón y puedes entender por qué Annabel creó el hashtag de Víctor es lo peor. A ver, yo creo que hay un debate interesante siempre, a mí nadie me baja de que Víctor es lo peor, pero es un poco, en torno más a la figura de la criatura. Creo que cuando lees la novela te va a sorprender muchísimo.
muchas de las cosas y tiene mucho debate, ¿no? Puedes debatir sobre si el mal nace o se hace, quién es peor en esta novela, quiénes son las verdaderas víctimas, algo de lo que pasa aquí se podría haber evitado, ¿no? Es un libro que habla mucho de maternidad y paternidad, pero no en el sentido convencional, ni muchísimo menos. Habla de responsabilidad, habla de pérdida y duelo, habla de querer devolver a la vida ciertas cosas, ciertas personas, habla de una soledad extrema, es increíble. Y luego, como todo el contexto del libro es genial, porque empieza con unas cartas. De hecho, la criatura de Frankenstein tarda bastante en salir. Unas cartas de un señor que está por ahí como en el polo, en la Antártida, no sé a dónde están llegando, en una expedición, y rescatan a alguien que está allí como casi muriéndose. Este señor está escribiendo cartas a su hermana y le va contando, y a la persona a la que rescatan es precisamente Víctor Frankenstein, entonces le va a contar su historia, entonces como la historia de la historia, o sea, es increíble. Y tú puedes decir, yo lo decía cuando lo leía en un momento tipo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué están en el Ártico? ¿Qué importa toda esta historia para lo que luego me estás contando? ¿Por qué Mary Shelley elija contarme algo así? Y tiene mucho sentido. Por un lado, porque Mary Shelley le encantaba saber todo lo que estaba pasando en su tiempo, estaba súper informada, ella vivió una época de su vida en un sitio donde salían los barcos que iban, o sea, todo tiene como muy hilado. Y luego, cuando terminas el libro, en realidad tiene sentido porque este señor del barco también es un científico, igual que es Víctor Frankenstein, y los dos, en cierta manera, cada uno en sus campos, hacen cosas paralelas, ¿no? Pero cada uno va a decidir vivir su vida y va a tomar ciertas decisiones que les van a llevar por sitios diferentes, y yo creo que ahí también está uno de los mensajes del libro. O sea, esta es una de las grandes obras de la literatura, de la vida, de la historia, que todo el mundo tiene que leer, si te apetece, desde luego, pero que creo que es increíble por lo que te sorprende. Nunca es lo que tú esperas. Es de verdad canelita en rama. Vale, en esta categoría también está Crisálida, que sí lo he leído este año, me ha gustado mucho. De hecho, acabo de grabar hace unas semanas una reseña, no sé si ya estará subida o no, donde voy a profundizar más del libro, así que no os voy a contar demasiado. Es un libro, ¿cómo lo llaman?, de folk horror y novela de aprendizaje. Sí, vamos a tener la historia de una familia, de unos niños especialmente, que viven en Granada con sus padres, unos padres, bueno, terribles, la verdad, absolutamente irresponsables, con adicciones. Y un día el padre básicamente le da una ventolera, coge a los niños, coge a la familia y se van todos a vivir en la cima de una montaña, lejos de todo, y eso es lo que hacen. Y esa es gran parte de la historia que se nos cuenta. Todo ello está narrado desde el punto de vista de una de las niñas, que se llama Nada. Se llama Nada porque el padre les borra los nombres a los niños, o sea, imaginaos todo lo que esto conlleva, y te lo cuenta desde algún momento donde ella simplemente no sabe muy claro dónde está, pero esto es como una especie de sanatorio, hospital, y no sabe cómo ha llegado allí. Y desde este punto de vista, muy bañado por el filtro del trauma, nos va a ir contando poco a poco lo que pasó en la montaña. Increíble, increíble. Para más info, por favor, ir a la reseña. Este libro me hace mucha ilusión, que es de aquí, ya lo vais a ver porque es un libro que me encantó, que es El Factor Rachel, de Caroline O'Donoghue, editado también por Libros del Asteroide. Esto lo leí el año pasado y me lo pasé súper bien. Nos va a contar la historia de Rachel, que desde sus 30, en un momento en el que tiene la vida un poco más o menos organizada, justo está embarazada, va a encontrarse una noche con una persona que le va a recordar unos hechos de su pasado, de hace más o menos 10 años, cuando tenía 20 años, donde se independizó, trabajaba súper precariamente, ¿no?, en esta crisis que hubo de aquella, de 2008, 2010, tal, que teníamos Europa fatal y los jóvenes pasándolo muy regulero, justo los que te tocó salir de la universidad en ese momento. Ella está trabajando en una librería, conoce a James, que va a ser su mejor amigo, se van a vivir juntos, él va a salir del armario y van a estar como creciendo juntos en un momento donde solo la lías porque eres joven, comes fatal, pero para adelante todo va a salir bien de alguna manera. Y ella va a tener un crush súper fuerte con uno de sus profesores y les van a pasar cosas. Entonces, es un libro donde el mensaje es bastante potente, pero está contada la historia con muchísimo humor y una aparente ligereza, ¿no?, de cómo ves la vida, ¿no?, cuando tienes esa edad. A mí es un libro que me encantó, es un libro con el que yo conecté muchísimo con la voz de la narradora. Yo cuando lo leía me veía a mí, veía a mis amigas, o sea, me hizo recordar como el ambiente de esa época, como desde ahora ves esas cosas y dices, madre mía, pero en ese momento era como lo más, el momento de equivocarse, de probar cosas, de enterarte un poco de cómo son las relaciones realmente, porque básicamente las referencias que tienes es el matrimonio de tus padres y no siempre es algo que a lo mejor sea especialmente modélico como le pasa a Rachel. Me encantó ese libro, me hace mucha ilusión que lo leáis por mi recomendación. Y el último libro de este quinto puesto de los más leídos es
Mi marido de Maud Ventura me ha sorprendido mucho también. La verdad que a mí me encantó y me lo devoré, me lo pasé súper bien. Tenemos a una señora que es la narradora, que es una narradora no fiable y además es una narradora insoportable. Vive, ¿no? Pues vive por las apariencias, ¿no? De hecho, si tú la ves desde fuera, su familia, su vida, su tal, te parece perfecta, la casa, los niños, el marido. Ella está obsesionada con el marido, pero como... O sea, igual en la primera página dice 14 veces mi marido, pues para que entremos un poco en el bucle de cómo funciona su cabeza, ¿no? Entonces, sobrepiensa todo, vigila todo lo que él va a hacer, lo que hace el marido, no sé qué, para no perderlo. Pero al mismo tiempo ella hace cosas que tampoco tendrían aparentemente demasiado sentido si lo que quieres es como tienes adoración por tu marido, como es, pues por ejemplo, tiene algunas aventuras. Os voy a contar más. Entonces, esta es una idea de olla, pasa en una semana y hecho cada día, pues es un capítulo y solo eleva el sinsentido, la locura y el tal, y tú estás diciendo, pero ¿y esto cómo va a acabar? Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, ¿pero qué va a pasar aquí y tal? Muy guay, me lo pasé muy bien, me reí mucho, o sea, ella es insoportable y es muy angustiante el libro por cómo funciona su cabeza y cómo la autora consigue transmitirte a ti ese sentimiento. O sea, nadie en este libro te cae bien, pero a mí eso es algo que me encanta. No queda un libro más de esta categoría, que es Carcoma, de Laila Martínez. Me gusta mucho este libro, la verdad, editado por Amor de Madre. Me gusta mucho este libro. También tenemos narradoras no fiables, que es algo que me encanta. Y en una casa, en un pueblo que ya se está quedando casi sin habitantes y demás, viven una abuela y su nieta. Cada una de ellas nos va a narrar un capítulo alterno y sus voces todo el rato se contradicen y tú no sabes si te puedes fiar de una de la otra o de ninguna de las dos. Entonces, viven en una casa que parece mágica, pero mágica mal, ¿no? Como oscura, como que si hubiera fantasmas, como si hubiera algo... Una casa que se come gente, que gritan los pasillos, los armarios se mueven. Hay escenas que dan bastante mal rollo. Por ejemplo, hay un momento que va, creo que es la nieta, sube porque está buscando a la abuela que no la encuentra y debajo de la cama se ven unos pies o un pelo, una melena que sale por una... mucho tal, mucha cosita así. Entonces, bueno, la abuela tiene una serie de creencias, pero muy como de los ángeles, de la Virgen, de no sé qué. Bueno, no sé, como una mezcla de folclores y de creencias allí muy, muy potente. Y, bueno, ha pasado algo y la nieta ha estado detenida, pero ya ha vuelto a casa y ya la ha librado porque realmente no han encontrado nada en su contra. Y bueno, vamos a ver un poco las cosas que están pasando. Ellas son bastante odiadas en el pueblo por esta casa, por estas cosas, y que además, bueno, la generación que está entre medias, ¿no? La madre de la nieta, la hija de la abuela, está claramente ausente. ¿Dónde está? Parece que pasó algo y que también las separó un poco del pueblo. Además, están enemistadas desde antaño con una familia, un niño desaparece en el pueblo, van pasando cosas y, ¿sabes? Tiene ese componente de que no es este caso de bruja del pueblo, pero cuando hay algo así, que todo el mundo la repudia, pero cuando la gente necesita algo va corriendo, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Cuando la gente necesita algo, hay que curar a alguien, no sé qué, llaman a esta señora para que con sus cosas ayude, ¿no? Entonces, esa parte es como bastante interesante. Va a hablar el libro de cierta manera de los traumas que se arrastran del pasado, como en este pueblo que representa a muchos de España. Hay todavía heridas abiertas de la guerra civil y después de las persecuciones, de las persecuciones a la dictadura, de tal, la familia de ellas, como esa casa en la que están parece estar maldita porque está construida, bueno, pues no de una manera limpia, podríamos decir. ¿Dónde están los hombres? Solo hay mujeres en esta familia. ¿Qué está pasando aquí? Habla mucho de odio de clase. Bueno, el libro va de todo, me encantó. Hicimos un club de lectura y fue increíble y me alegro mucho que se siga leyendo porque es brutal, escenas muy incómodas, te mueve por donde quiere la autora, es fascinante, de verdad. Y ahora sí, pasamos a la siguiente categoría, el siguiente libro con más votos de más leído. Este está solo en su categoría y es Kokoro, de Natsume Soseki. O sea, me hace muchísima ilusión esto. Sabéis que es uno de mis libros favoritísimos. Este libro que me llevó a interesarme por Japón, por su cultura y por su literatura, tiene algo que a mí me tocó dentro y sobre todo en su día me llamó mucho la atención la sensación de que yo no había leído nada así, ¿no? Cómo se nos contaban las cosas, el ritmo, los silencios, lo que no se dice, lo que no se cuenta claramente, pero está pasando. Esos dos niveles de lectura que tiene el libro, de cómo está hablando de los personajes y de su
Kokoro, ¿no? De su alma, de su corazón, pero también está hablando del Kokoro, ¿no? De Japón en este momento que es en la era Meiji, que fue una época muy convulsa de mezclas de entre lo y de lucha, ¿no? De tensión entre lo propiamente japonés y lo que venía de fuera, que en teoría había que integrar para modernizarse y no sé qué. A mí esa parte me volvió loca, además es que la época Meiji es una cosa que a mí me interesa muchísimo. Tengo una reseña hace 27 años en el canal que voy a dejar por aquí, yo creo que no tenía mi micrófono, en fin, ahí la dejo. Me encantaría volver a grabarla algún día un poco mejor, pero bueno, no, voy a dejar de prometer vídeos que luego nunca voy a hacer, así que me encantaría hacerla, pero no estoy segura. Nos cuenta cómo un chico de provincias, de un pueblo de montaña, llega a Tokio a estudiar y va a conocer en Kamakura, en la playa, a un hombre y va a tener una conexión muy fuerte entre ellas y le va a llamar sensei y va a ser como su profesor, su guía, su mentor en la vida en realidad. Y como este personaje, que en realidad va a ser el centro de la novela, es muy misterioso, no habla de su pasado, todo el rato parece que tiene como una mochila a cuestas, ¿no? De algo que no termina de contar. Nos va a hablar mucho nos va a hablar sin hablarnos, ¿no? De cómo la culpa se procesa, ¿no? En muchas veces en la cultura japonesa, en este tipo de gente, ¿no? Con unos valores de antaño, del honor. Y bueno, pues va a haber pues, un misterio que va a tener que ver con algo que le pasó en la juventud. Al mismo tiempo, pues el padre de este chico va a enfermar y vamos a ver cómo tiene, pues eso, dos figuras paternas, su padre y paternas o así, pues como referentes y como el sensei, cómo va a estar balanceando ambas, cómo se va a ir poco a poco metiendo en la vida de sensei, va a conocer a su mujer y pues poco a poco va a ir conociendo sus vulnerabilidades. Este libro es muy muy especial para mí, me alegra muchísimo que lo leáis, sé que a mucha gente le ha gustado mucho y entonces eso me ilusiona mucho, sé que mucha gente os habéis quedado un poco esperaba otra cosa, lo siento, no sé, a mí me encanta. El siguiente libro me ha hecho muchísima ilusión también porque es un libro que me encanta y de hecho es un libro que volví a traer a este año en mi vida porque lo puse en clubes de lectura, tanto en los de Zoom como en el de Anabel. A pesar de no haberlo leído, lo volví a leer para reencontrarme con esta historia y con estos personajes y claro, eso me ha llevado a volver a hablar de este libro y quizás pues se ha vuelto a leer también más por eso, que es La isla de las mujeres del mar de Lisa See, editado por Salamandra, como todo lo de Lisa See. Esta historia es brutal, nos va a contar la historia de, bueno, pues básicamente todo lo que le pasa en el siglo XX a los habitantes de la isla de Jeju en Corea. Esta isla, por la situación en la que está, siempre ha sido un enclave muy interesante a nivel pues, geopolítico, básicamente. Entonces se han disputado los propios coreanos, los japoneses de aquella, los rusos, los estadounidenses. Claro, quien controla Jeju es como bueno, un lugar desde el que puedes llegar a muchos sitios interesantes y según ha estado la historia de Asia en el siglo XX, guerra del Pacífico, guerra sino-japonesa, la dominación japonesa de Corea, etcétera, 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 y demás, todo terrible para la pobre gente de Jeju, pues bueno, no es un libro que es fácil de digerir, lo que pasa es que es brutal. Entonces nos va a contar la historia básicamente de una amistad de dos niñas, o sea, que son mayores, y la protagonista, Yoon Suk, es la hija de la líder del grupo de buceadoras de su pueblo. Estas buceadoras se llaman Henyo o algo así, Mario, que me enseñó a pronunciar esto, perdón, que bueno, es una cultura que tiene muchísimo valor porque allí no es una cultura matrifocal, eran las buceadoras las que traían el sustento a casa, aparte de luego cuidar de los hijos, mientras que los maridos tenían pues unas labores mucho más domésticas, podríamos decir que no es para nada lo habitual, y este era un trabajo absolutamente peligroso, buceaban a pulmón, morían, les pasaban accidentes que les dejaban pues mal para siempre. Bueno, nos va a poner en valor muchísimo su historia, su cultura, sus creencias, tanto de las buceadoras como de la isla. Y la otra niña es mi hija, que ya viene marcada por el pasado de su familia. Su padre fue colaboracionista con los japoneses, por lo cual entendido como enemigo, y ya esa niña no la van a dejar nunca que se le olvide lo que hizo sus padres, ¿no? Como si ella hubiera tenido algo que ver. Pero la madre de Yoon Suk un poco como que le da la oportunidad y así es como se conocen y vamos a ver cómo van creciendo y las cosas que le pasan. Conoces la historia de la isla de Jeju muy muy bien a partir de esta historia, pero wow, se te clava para siempre porque duele mucho
cada mensaje que hay aquí, el final es brutal, no solo el final de la historia de ellas, sino cómo nos está hablando de la situación relativamente cercana al presente en relación con ese pasado que nos ha estado contando en la novela. Esta novela tiene muchas más capas de las que parece, es buenísima, os recomiendo mucho leerla, pero se sufre mucho, aviso. Ahora estaríamos ya en el número 2 de los libros más leídos, ¿no? La medalla de plata, que va a estar compartida también por 3 libros. El primero de ellos es En el lado salvaje, de Tiffany McDaniel. Bueno, la mejor, si me preguntáis. Esta autora que yo amo, la edita en España Hoja de Lata, y esta es la historia de... bueno, es una historia que está inspirada en hechos reales, en el sentido de en un lugar que se llama Chillicothe, en Ohio. Hace unos años hubo una serie de sucesos dramáticos donde desaparecían mujeres y algunos de los cuerpos aparecían y otros no llegaron a aparecer, y se conocen como las 6 de Chicotle, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, todas ellas trabajaban en prostitución o tenían adicciones y demás. Esto hizo que a la hora de enfrentarse a la investigación, pues desde la policía y los cuerpos de investigación decidieron que básicamente, investigaron un poco, pero luego ya no, porque como que las había matado por su modo de vida, no es que haya alguien detrás matándolas, perdona. Y Tiffany McDaniel había conocido a una de estas chicas en su pasado, entonces se metió mucho en ese tema, visitó la zona, estuvo informándose, y bueno, estos libros surgen un poco de su demanda de poner puesta en valor de la vida de estas chicas y para remover un poco las conciencias y decir, no se ha investigado por cómo vivían cuando murieron, y eso les ha quitado como pues la dignidad y el derecho de que se investiguen sus asesinatos, ¿no? Tremendo. Entonces, a partir de estos hechos reales, ella aquí hace una ficción, ¿no? Que la ambienta en este pueblo donde, bueno, hay un poco de industria, hay una fábrica, pero realmente no hay demasiadas oportunidades, hay un problema de drogas muy muy grande en este pueblo, y de hecho nuestras protagonistas van a ser 2 hermanas gemelas, Cis y Ark, y las vamos a ver desde pequeñas, ¿vale? Entonces ellas viven en su casa, vemos bastante al principio del libro como el padre muere, el padre creo recordar que había estado en la guerra y ya viene, claro, con estrés postraumático y demás, en casa pues bebe mucho, drogas, y la madre también pues es adicta, la tía también. Entonces, bueno, cuando el padre se va, ellas se quedan allí pues básicamente sin nada para, bueno, ganar dinero y demás. La madre y la tía se van a prostituir y un poco la única luz que hay en la vida de estas niñas es su abuela, y los momentos que pasan con ella es precioso, y de hecho le da un poco el título a la novela, ¿no? Como la autora, como la abuela les dice a las niñas, cuando la vida les ponga en el lado salvaje le tienen que dar la vuelta, ¿no? Como si fuera una tela, y poner el lado bonito para que se vea. Y nada, con la abuela pues juega mucho, imaginación, tal, es una cosa muy muy bonita. Las obras de Tiffany McDaniel siempre son muy duras, pero están escritas de manera preciosa, hay mucho simbolismo, las flores, los colores, todo eso es bastante importante, y hay algo así hay algo especial de esta novela, ¿no? Que hay algunos dibujos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que aparece la araña, tú ya sabes que van a pasar X cosas, otro de los temas que se tocan en la novela que no os voy a adelantar. Y esta infancia de las niñas se va alternando con partes de la adolescencia y juventud, donde vemos cómo no han conseguido escapar de este círculo y ahora están cayendo pues en las mismas dinámicas de drogas, de demás. Entonces, bueno, ellas y sus amigas también empiezan pues a usar drogas, a pincharse y demás, y entonces, bueno, es como horrible porque se pinchan y cuando se pinchan es como que se ponen coronas y son las reinas de allí, o sea, es como muy triste, es muy duro. Este libro es increíble escrito, muchas sorpresas, tiene muchos detalles, hay como un plot twist interesante. Para mí no fue plot twist, ya lo he contado alguna vez, yo me di cuenta bastante pronto y no me parece que le quita interés a la novela, sino que está escrito para que tú lo veas ahí en un punto o en otro del libro y tengas donde sostener, ¿no? Lo que crees que está pasando. Lo que les pasa a estas hermanas, lo que les pasa a estas chicas es descorazonador. Las historias secundarias son brutales, como las vidas de las amigas, todas ellas se van a ir tratando. Este es uno de los libros de mi vida, segurísimo, me encanta, es que esta autora lo es todo para mí. Y una vez más, pues me hace mucha ilusión que la leáis y la disfrutéis. Este libro también está aquí en esta categoría, que es Han cantado bingo, muchísima ilusión porque sin duda es el libro del que yo creo que este año más he hablado. Salen todas mis recomendaciones, salen todos mis book tags porque es que me marcó mucho, me pareció precioso.
Va de la mano de En el lado salvaje porque también habla de una relación entre hermanas en situaciones vulnerables y entonces, bueno, esto es un tema que se ve que ha sido mi tema del año. También se sufre mucho, en este caso está ambientado en Tenerife y vamos a ver cómo la infancia de estas niñas va a pasar algo, lo va a cambiar todo y cómo se nos va a ir narrando todo adelante y atrás en el tiempo para que vayamos teniendo todas las piezas. Es un libro que habla de crecer, de dolor, de soledad, de vulnerabilidad, de duelo, de pérdida, de una maldición, de juegos de niñas, de vínculos que no se rompen. El libro es muy muy especial, de verdad es muy bonito, es muy triste pero es muy luminoso al mismo tiempo. Es lo más especial que he leído este año. Supongo que fue como cuando leí Los Ingratos y pico pala todo el rato hasta que lo leyera todo el mundo. Este año me ha sorprendido mucho porque el año pasado estuvo creo que en el top 3 Los Ingratos y eso que ya lo leí hace 3 o 4 años. Este año nadie me ha mencionado Los Ingratos. Es verdad que hace mucho que no hablo de él, pero siempre la sensación de que lo mencioné tanto que ya digo, otra vez, ¿cómo voy a volver a hablar de Los Ingratos? Pero bueno, siento que mis ingratos de este año han cantado bingo. ¿Qué libro, por favor? Es que es muy bello. Y en esta categoría de plata, ¿no? de estos libros más leídos en el puesto número 2 está la pentalogía del Cardo de Aki Shimazaki, que ya la tenemos en un volumen todo junto, pero bueno, yo tengo también como los libros uno a uno, ¿no? De cuando iban saliendo. Librería Mitsuko, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, la verdad que yo tengo las asociaciones porque en su día pues los iba teniendo uno a uno y nada, pero que sepáis que ya está el volumen completo. El año pasado en el número 1 estuvo En el lado salvaje de Tiffany McDaniel, pero como todavía no estaba el volumen concreto, mucha gente dijo Mitsuko, Azami, Suisei, ¿no? Los diferentes libros de la pentalogía. Entonces, si los sumaba todo, era el número 1. Pero como no estaban todavía juntos, pues ganó En el lado salvaje, podríamos decir. Pero este año la gente decía la pentalogía del Cardo. Entonces, aquí está la pentalogía en la plata compartida con En el lado salvaje y con Han cantado bingo. Aki Shimazaki tampoco me voy a enrollar más porque tenéis igual 3 vídeos en el canal, voy a dejar uno por aquí. Autora japonesa que vive en Canadá, escribe libros cortitos que están relacionados entre sí de 5 en 5 y aquí tenemos una historia donde puedes leer todas ellas por separado o todas juntas. Aquí ya, pues si coges este libro es más fácil porque las lees de seguido. Analiza y critica ciertos aspectos de la vida japonesa contemporánea. Muchos temas, se meten en temas de familia, en maternidad, en prejuicios, en enfermedad, en duelo. ¡Buah! Todo. No me voy a enrollar más porque tenéis muchos vídeos, pero me alegra mucho que esté aquí en esta posición. Yo me siento, alguna vez lo he hablado con Diego Moreno, que es el editor de Nórdica, tipo, mira, yo me siento la embajadora no oficial de Aki Shimazaki. En plan, si alguien me quiere hacer una banda, la llevaré con orgullo. Me alegra mucho que leáis esta autora. Sé que en general gusta muchísimo, así que más que feliz de haberosla descubierto. Vamos allá con el número 1 con los libros más leídos. Ha habido 3 libros que han empatado en la misma cantidad de votos y pues muy contenta porque son libros buenísimos. El primero de ellos es Como bestias de Violaine Berot, editado por Las Afueras. Me encanta este libro, ya lo sabéis, no me ha sorprendido que esté aquí porque lo recomiendo muchísimo. Además es muy cortito, muy fácil de leer, muy recomendable, es muy fácil que se le saque algo bueno. Siempre he dicho que creo que es bueno entrar a esta novela sin saber demasiadas cosas, así que un poco lo de siempre, es una historia que se ambienta en las montañas donde ha habido un suceso y alguien lo está investigando, ¿no? Entendemos que es la policía, pero bueno, cuando empiezan las conversaciones con los diferentes personajes también puede ser que parezca que sean un periodista, no se sabe exactamente. Alguien está hablando con diferentes personas del pueblo y cada uno tiene una visión sesgada de lo que ha pasado, el pasado de las personas implicadas, del presente. Hay personajes que vieron cosas en primera persona, otros solo de oídas y hasta aquí. Y luego hay una voz que se va intercalando en algunas partes de entre estas conversaciones que son, bueno, las voces de las hadas. Entonces nos va a hablar de una parte como de folclore de esa zona, ¿no? Donde hay una cueva, donde viven, se cree, ¿no? Que viven unas hadas y ellas te van a contar cosas. O sea, este libro es como, de verdad, el perfume, ¿no? O sea, metido en un frasquito pequeño, pero que es que te dura su aroma, su pozo, semanas y meses. Así que recomendadísimo. También está en el número 1, recupera su oro después de haberlo perdido el año pasado, Betty, de Tiffany McDaniel, que tampoco lo tengo aquí porque lo tengo en Madrid, la misma autora de En el lado salvaje. O sea, si unimos todos los votos, pues esta sería la número 1 del todísimo.
Betty es un libro súper, súper, súper especial. Fue la primera novela que yo leí de la autora y que yo dije, bueno, es que esto es algo muy, muy especial. Betty es un libro que escribió Tiffany McDaniel con 16 años y pasó igual 10 años en un cajón porque nadie se la quería publicar. Es la historia de su madre. O sea, su madre se llama Betty y su madre es la que te habla en el libro, y las cosas que le pasaron en su infancia. Rechazaron muchas veces la novela porque era muy dura, otras veces le decían que porque no lo cambiaba y que fuera un niño en vez de una niña, y ella tipo, bueno, es que es mi madre, ¿qué hago? Entonces, bueno, al final se publicó y ha tenido mucho éxito en diferentes idiomas y no me extraña. Su padre es Cherokee y es como el último, ¿no? Ya de su familia, y él conecta mucho con Betty porque es la que físicamente pues ha heredado más los rasgos. Entonces ella es un poco como la que recibe del padre toda esa herencia, y se nos cuenta en el libro creencias, formas de relacionarse con la naturaleza, leyendas, o sea, no sé, toda esa parte es como de verdad la belleza. Aprendí muchísimo, ¿no? de todo lo que se hizo a los Cherokees en Estados Unidos, yo no tenía ni idea. Y bueno, pues vamos a ver la historia de esta familia. Tiene una situación bastante precaria. La madre, Alka, es un personajazo. Es una de esos personajes con un arco más increíble. Es un personaje que tú odias en muchos puntos. De hecho, hay una escena con ella que hay violencia explícita a animales, que yo es de lo más duro que he leído nunca en toda mi vida, y de hecho entiendo que esa escena pueda ser un stopper para muchas personas. Es decir, yo no leo nada más a partir de aquí, o sea, no quiero leer esto. Yo creo que merece mucho la pena seguir leyendo porque, o sea, que ella pusiera esa escena ahí es porque eso pasó, o sea, es que no tiene otro sentido. Y cuando entiendes todo lo que hay detrás de ese personaje, no te digo que perdones, pero ves las cosas desde otro punto de vista. Es un libro que se pasa fatal. Cada una de las historias de los personajes de todos los hermanos es increíble. Hay una de las hermanas de Betty que es que vive en mi corazón para siempre, y en este libro, ¿no? Es donde yo empecé a ver ciertas cosas que luego vas viendo en todos los libros de Tiffany McDaniel, ¿no? La importancia del color amarillo, de qué tipos de flores, cuando habla de una cosa está hablando de otra, o sea, es muy sutil hablando de las cosas. Es un libro que está muy guay para lectura conjunta, yo lo leí así, que te permite también ir viendo mucho, fijándote en cada uno de los personajes. De hecho, el padre, ¿no? Es alguien al que en general se le tiene mucho amor, pero también es cierto que creo que tiene una parte un poco más fea de ser una persona maravillosa, pero yo creo que, por ejemplo, cierra los ojos a ciertas cosas que pasaban en la casa. A veces creo que no a malas, pero sino por no saber enfrentarse a esas cosas, pero claro, a lo mejor era la única persona que podía haber ayudado a ciertos miembros de su familia. Bueno, no lo sé. Es una historia de crecimiento preciosa. De hecho, es como es la infancia de Betty y primera juventud, y ahí se acaba cuando va a empezar ciertas cosas de su vida. Pasan muchas cosas más. Lo bueno es que nosotros ya lo leemos sabiendo que Betty está viva a día de hoy y es la madre de Tiffany McDaniel. Entonces, bueno, pues es que al menos la protagonista va a estar bien de una forma o de otra. Pero todo ese camino, todas las cosas que pasan, hay puntos que llegas a lo mejor a 3/4 del libro y haces clic con una cosa y dices, ostras, y esto al principio del libro, y sí, y vuelves para atrás y tienes una teoría y tienes la... ¡Wow! Es de los libros más bellos y duros que yo he leído nunca. No me cansaré de recomendarlo, pero toca muchos temas que pueden ser muy difíciles de leer. No os quiero adelantar porque en este caso, claro, sí que serían spoilers, pero si eres sensible a algún tema en concreto, busca en internet los trigger warnings, que seguro que hay sitios donde te los dicen, porque bueno, es un libro muy complicado, pero es muy especial. Es un libro que todo el mundo adora y no me extraña para nada. Y el último libro, que también está compartiendo esta categoría de número 1 de los más leídos por mi recomendación. Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, súper emocionada por eso también, porque fue uno de mis libros favoritos del año pasado. También lo he recomendado muchísimo, me parece un libro súper divertido, o sea, no divertido de risa, pero me divierte. A mí es que a mí la narradora es humor. Lo he releído este año para el club de lectura de Annabel y es que he vuelto a amarla. Tenemos a una narradora que se llama Mary Cat, que es una chica, nos lo dice en la primera frase, que tiene 18 años, pero ya os lo adelanto, no lo parece, ya lo vais a ver, y eso va a hacer un poco que también nos la tomemos un poco como una narradora no fiable, porque eso, tanto su edad como ciertas cosas que nos dice, es como, bueno,
A ver, esto que me estás contando, Mary Kat, ¿cómo me lo compongo? Porque creo que tú estás viendo el mundo desde un prisma diferente al mío. Ella vive en la casa de la familia con su hermana y con su tío Julian, que está bastante enfermo. Y nada, su hermana tiene una especie de, bueno, agorafobia, podríamos intuir por lo que nos cuenta Mary Kat, y casi no sale de casa. Y Mary Kat es la única que va al pueblo a conseguirse la comida, va a la biblioteca, a por las cosas, y ella odia a todo el mundo del pueblo. Pero todo el mundo del pueblo la odia a ella, por lo que nos cuenta también, y no solo a ella, sino también a su familia, y como hay una especie de tensión y hay una gran grieta también entre el pueblo y su familia. Solo hay una señora que va a visitarlas porque, bueno, hubo un misterio que nunca se resolvió hace unos años donde murió el resto de la familia. Estaban cenando y de repente muchos murieron envenenados y se detuvo a Candace, la hermana, pero ahora está allí porque luego realmente no se pudo hacer nada contra ellas. El resto de la familia les repudió, el pueblo les repudió y ellos un poco como que se encerraron en la casa en plan, bueno, pues vamos a estar aquí porque fuera el mundo es muy agreste, nadie nos entiende y bueno, pues ahí están. Y es como viven. Va a haber un elemento, evidentemente, que mueve la trama, porque, bueno, Mary Kat, que es así como muy, es medio bruja, tiene su gato negro, pone conjuros, ¿no?, para proteger la casa y demás. Bueno, pues alguien se va a saltar sus conjuros y es que va a venir un primo lejano, un poco como para volver a acercarse a la familia. Y Mary Kat lo va a ver siempre como una figura peligrosa, ¿no? Y en el fondo tiene bastante razón porque este tío se ve que es un trepa tremendo. Pero bueno, pues el resto de miembros, tanto el tío como Candace, bueno, pues al principio no les parece mal y bueno, bienvenido primo, ¿cómo estás por aquí?, ¿no? Y las cosas que van a ir pasando. Este libro es muy divertido porque Mary Kat es súper bestia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va por el pueblo y alguien la mira mal, empieza, ¡buah, ojalá te mueras! Es que entre grandes sufrimientos te voy a pasar por encima y te voy a pisar. O sea, es que es súper bestia, Entonces, claro, te hace mucha risa su forma de expresarse dentro de que es una burrada lo que está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va a crear una nueva rutina en la casa cuando llega este primo que poco a poco se va a ir queriendo hacer de determinada manera con el control de la casa y las cosas que van a ir pasando, cómo van interaccionando con el pueblo, con los vecinos que vienen para aquí y para allá, qué va a pasar con este misterio, se va a terminar de resolver. Este libro es brutal, leedlo en club de lectura porque lo vais a necesitar comentar de cabo a rabo. Esta es una obra maestra de Shirley Jackson, no es de miedo, no da nada de miedo a este libro. Hay mucho del autor aquí, de su agorafobia que tuvo al final de sus días, de la relación compleja que tenía la autora con la comida. Todo lo que aparece aquí en la comida está como fetichizado, es como espectacular. La casa es un personaje más. O sea, todo lo que pasa aquí es de 10, es uno de mis libros favoritos también. Me alegra muchísimo que lo hayáis leído tanto este año, espero que os haya gustado. Yo seguiré recomendando este y todos los libros porque la verdad que me ha hecho muy feliz irlos cogiendo por las estanterías después de haber visto todos los votos que habían llevado. Y si a alguien le interesa, Piranesi, mi querido Piranesi, se ha quedado justo por debajo de Strange Houses, así que también lo habéis leído mucho y me alegra. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si no pudiste contestar y te apetece dejarme en comentarios qué libros has leído este año por mi recomendación, me encantará leerlo, de verdad me hace muchísima ilusión. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!